Denme un segundo, está arrancando. Ahora sí estoy grabando. Perdón, mala mía, me había olvidado. Entonces, vamos de vuelta. Voy a arrancar planteando las ecuaciones de Newton. La idea es que esta masa que está acá arriba se va a mover para la derecha con una aceleración que vamos a llamar A0. Y después todo este conjunto que recuadré, ¿sí? De polea, es una polea móvil que va a descender, junto con las dos masas que tiene colgando, también todo esto como un conjunto va a bajar hacia abajo, con esa aceleración a cero. O sea, esta polea que está acá va a estar conectada con esta masa, entonces van a tener la misma aceleración. Voy a plantear el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos y después me voy a parar a detener qué es lo que pasa dentro de este recuadro. Entonces, para la masa M0, un segundo. Para la masa M0, el diagrama de cuerpo libre es más o menos fácil. Voy a elegir ejes. Hay una forma muy fácil de dibujar los ejes, que es con esto. Voy a elegir los ejes tradicionales, X, Y. Y las fuerzas que se aplican, bueno, son normal. Créanme que esto es derecho. Peso y una tensión hacia la derecha. Como vamos a tener una segunda tensión acá, voy a ponerle nombre a esa tensión, le voy a llamar tensión 1, ¿sí? Para no confundirla con la tensión de la otra polea. Bien, entonces después para la masa M1 vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. No le voy a poner todavía positivo o negativo a los ejes porque lo vamos a charlar en un rato, pero tenemos una tensión hacia arriba, ¿sí? Que la voy a llamar tensión 2. O sea, fíjense que esta soga que está acá es la misma que está acá, pero es distinta de esta soga que está acá, ¿sí? De esas dos. Entonces, las tensiones van a ser diferentes. Entonces, a una le voy a llamar tensión 1 y a las otras le voy a llamar tensión 2. Y bueno, y esto tiene un peso hacia abajo. Sí, que va a ser M1 por G. Profe, ahí no Sí. entiendo esa parte porque la tensión 2 es diferente a la tensión 1. Porque son distintas poleas. O sea, fíjate que la cuerda que yo dibujé acá, marqué en rojo, esta que está acá, termina acá. Termina en el centro de esta polea. ¿Sí? ¿Lo ves? Ah, no, sí, ok, me estaba confundiendo, estaba viendo otra cosa. Después, esta cuerda amarilla vendría así. Entonces ya son dos tensiones distintas. Igual tiene una relación que ahora en un rato lo vamos también a dibujar. De vuelta, no le puse signos a los ejes de M1, lo voy a hacer en un ratito. Quiero contar algo antes de elegir los ejes. Y después, bueno, elegí otro color. Hacemos M2. Bueno, dije todavía no voy a elegir los ejes. Ya sería M2, entonces tenemos la tensión 2 hacia arriba. ¿Sí? Esa tensión sí va a ser la misma que en M1 y el peso hacia abajo. Y hay un diagrama de cuerpo libre que quiero hacer, que es el caso de la polea. El caso de la polea, no hace falta tanto elegir ejes, pero sí vamos a dibujar las fuerzas. Tenemos la tensión 1 tirando hacia arriba, y de cada uno de los costados va a haber una tensión 2, que tira hacia abajo. Entonces, en particular, si uno plantea el Newton de la polea, sería tensión 1 apuntando hacia arriba, voy a elegir un eje positivo hacia arriba, menos tensión 2, menos tensión 2, y esto sería la masa de la polea por la aceleración. Entonces, lo que acá uno dice es que como la polea tiene masa despreciable,
su masa la podemos considerar 0. Entonces, cuando lo hacemos 0, 0 por cualquier aceleración que tenga va a ser 0. Entonces, eso nos deja despejar que la tensión 1 es 2 veces la tensión 2. ¿Sí? Si bien las tensiones son distintas, cumplen una cierta relación. Una es el doble de la otra. Entonces, estamos hasta acá. Voy a revisar el chat. ¿Está todo bien? Entonces, antes de seguir con las ecuaciones de Newton, voy a hablar un poco de lo que pasa dentro de este recuadro, que es creo que lo más complicado de ver. Entonces, la forma para mí más sencilla de verlo es, imagínense que uno tiene el problema clásico de polea. O sea, tiene un techo que está fijo y tiene colgando de ese techo dos masas. ¿Sí? M1 y M2. Entonces, M2 baja y M1 sube. ¿Está bien? Entonces, si el techo está fijo, ¿sí? La aceleración con la que baja M2 es la misma aceleración con la que sube M1. Déjenme callar el teléfono. Déjenme responder una cosita. Bien. Entonces, con lo que sube, la aceleración con la que sube el de la izquierda es la misma con la que baja el de la derecha. ¿Sí? Eso sería el problema cuando uno tiene el techo quieto. O sea, la velocidad del techo es 0, o la aceleración del techo es 0. Si en cambio uno tiene ahora que todo esto, ¿sí? que todo esto está como en una caja que baja, o sea, la polea está agarrada al techo, piénsenlo como si fuese un ascensor, ¿sí? Y la polea está enganchada a la parte de arriba del ascensor. Si uno tiene el mismo problema, ¿sí? Para una persona que está dentro del ascensor, el cuerpo 1 sube con una aceleración A y el 2 baja con una aceleración A. Pero este ascensor está bajando con una aceleración a 0. ¿Sí? Entonces, esto es un caso de movimiento relativo. Si se acuerdan, esta A, que está acá, ¿sí? Sería la aceleración relativa de los bloques con respecto al ascensor. ¿Está bien? Y A0 es la aceleración que ve una persona afuera que tiene el ascensor. O sea, una persona parada afuera del problema, en un sistema de referencia quieto, ve que el ascensor baja con aceleración A0. Entonces, si uno quiere saber cuál es la aceleración del cuerpo 1 y el cuerpo 2 respecto a una persona que está parada fuera del ascensor, lo que tiene es que hacer la suma vectorial de las aceleraciones. No sé si se entiende, si quieren que vaya de vuelta, aprovechen hoy a preguntar todo lo que necesiten. Si necesitan desmutear el micrófono, adelante. Estamos, ¿no? No tengo consulta, así que avanzo. Lo que necesiten preguntar para el mail me dicen. Entonces, si yo tengo para el cuerpo 1, ¿sí? El cuerpo 1 que es el que está a la izquierda, su aceleración va a ser la aceleración que tiene el ascensor. Sí, tengo una pregunta. Sí, dale. Estaba revisando para acordarme de algo de movimiento relativo que Sí. lo vimos con velocidades también. Sí, lo vimos con velocidades. No lo vimos con aceleración porque cuando aparecen aceleraciones y uno tiene que hacer un cambio de sistema de referencia, aparecen fuerzas que se llaman fuerza de inercia, que es la misma fuerza que uno siente cuando el colectivo frena, que te tira para adelante. Es mucho más complicado, pero que bueno, eso no lo vamos a usar en la materia,
Pero la idea de las aceleraciones en eso va a ser lo mismo que la velocidad. O sea, pensarlo si querés como velocidad, pero es muy similar. Ok, gracias. ¿Sí? Después, si uno se pone a hilar fino, bueno, aparecen cosas que no vimos. Entonces, la aceleración del cuerpo 1 es la aceleración que tiene el ascensor menos la aceleración A, ¿sí? Porque fíjense que la aceleración A se opone a la aceleración a cero. Una va para abajo, la otra va para arriba. Estoy tomando el sistema positivo hacia abajo. De la misma forma, la aceleración del cuerpo 2 me va a quedar como la aceleración del ascensor y este bicho está bajando. Entonces, en lugar de restarle, le sumo. Eso me va a quedar la aceleración 1 y la aceleración 2. Profe, ¿a cuál Sí. llamó 1 y cuál llamó 2? Ah, bueno, sí. Como la guía. 1 acá, 2 acá. Ah, la guía no decía nada, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, respeté la anotación de la guía. 1 izquierda, 2 derecha. ¿Sí? Entonces, ahora podemos escribir las ecuaciones de Newton. Voy a volver acá, que es donde tengo los diagramas cuerpo libre, así se ve más claro. Entonces, para M0, lo que tengo es una ecuación de Newton. Voy a escribir solamente la del eje X, la del eje Y no nos aporta nada. Tenemos T1 es igual a M0 por A0. Es masa por aceleración. La única fuerza que tengo en X es T1. En el cuerpo 1, fíjense que yo escribí que su aceleración, la aceleración de 1, es A0 menos A. Entonces, acá hay como una suerte de juego de que esto puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo de cómo sea la aceleración 0 con la aceleración A. Si la aceleración 0 es más grande que la aceleración A, entonces el resultado neto es que M1 se va a estar acelerando hacia abajo. Si en cambio la aceleración A es más grande que la aceleración 0, el cuerpo iría hacia arriba. Entonces, en principio uno tiene los dos posibles movimientos, hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Estamos hablando del movimiento neto de M1. Ahora, como esto está en una polea, ¿sí? La polea debería moverse más rápido para bajar que los bloques que tiene colgando. Si no, uno de los bloques va a empezar a salir para arriba disparado, pasarían cosas que no pasan. Entonces, esta 1, lo que vamos a tomarla es como positiva. O sea, A1 apunta hacia abajo. ¿Sí? Visto desde dentro del ascensor, lo que una persona ve es que M1 está subiendo. ¿Sí? Pero fuera del ascensor, la combinación del ascensor bajando y la masa M1 subiendo, ¿sí? Baja más de lo que M1 sube. Entonces, el positivo lo voy a tomar para abajo también. ¿Se entiende? Profe, Voy de me perdí en vuelta. esa parte. Está bien, está perfecto que se De, pierda esa parte. de por sí no entiendo muy bien por qué cuando calculó las aceleraciones, en uno me puso positivo y en otro negativo. En uno puse. Ah, acá. O sea, ¿ya le fijó el signo? ¿En este? Sí, en ese. No, lo que yo te digo es. Vos sabés que el ascensor está bajando. ¿Sí? Entonces, cada una de las masas tiene una aceleración a cero, que es la aceleración del ascensor. ¿Sí? Ahora, con respecto al ascensor, la masa 2 está bajando también. Entonces, lo que va a bajar la masa 2 es lo que baja el ascensor más lo que baja ella con respecto al ascensor. O sea, va a ser, en ese caso, una suma. ¿Sí? En mi sistema de referencia es positivo hacia abajo. En el caso de la masa 1, está bajando con el ascensor, pero también con respecto al ascensor está subiendo. Entonces, como se opone a la bajada,
va a venir con un signo menos. Ah, ok. ¿Está bien? Ujú. Entonces, lo que decía antes de esta aceleración 1 es que como uno tiene una diferencia, puede pasar las dos cosas. Puede ser que sea positiva o negativa. Pero fíjense que el resultado neto del movimiento de M1, o sea, M1 tiene, por un lado, que baja con el ascensor. Por el otro lado, tiene que, con respecto al ascensor, con respecto, digamos, a la polea, a una persona que está dentro del ascensor, está subiendo. Entonces, lo que va a pasar acá es que la aceleración 0, la A0, va a ser mayor que la aceleración de M1. Entonces, esta resta me da positiva, entonces el movimiento de M1 es hacia abajo. Lo que quizás es un poco confuso es que para una persona dentro del ascensor, M1 tiene una aceleración negativa, o sea, lo ve subir. Una persona afuera del ascensor, lo que ve es que M1 baja. Porque para una persona fuera del ascensor, hay una combinación de dos movimientos. Que el ascensor baja y que la masa M1 sube. Ahora, la aceleración del ascensor bajando es más grande que lo que puede subir la masa. Entonces, la combinación de esas dos lo que da es que el ascensor, la masa M1 baja. Profe, ahí hay una duda en el chat. Dale. Claro, la gravedad en donde va a entrar es en los pesos, sí. Va en los pesos y en la polea si tuviese masa. La única forma en la gravedad actúa es a través de la fuerza peso. Bien, entonces elegimos los sistemas de referencia para las dos poleas, los dos hacia abajo positivo. Pueden llamarlo X, Y, es lo mismo, es el único eje que tenemos. Entonces, para el cuerpo M1 vamos a tener M1 por G menos T2. Y acá vamos a tener M1 por la aceleración 1, que ya sabemos cuánto es. Y para M2 va a pasar lo mismo. Entonces, T2, M2, por la aceleración 2, que ya también ya la habíamos expresado. Entonces, yo creo que este es el gran problema que tiene la mayoría cuando resuelve el problema. Que uno está acostumbrado a elegir el sistema de referencia al revés. Porque si el techo estuviese fijo, lo más común es elegir los sistemas de referencia para que las aceleraciones de la polea coincidan. Pero bueno, en este caso, como hay una aceleración de fondo que tenemos, que mueve toda la polea, el resultado neto de bajar la polea y, bueno, y que suba el cuerpo a la derecha, termina siendo que, bueno, que nos convenga tomar un sistema de ejes positivo también hacia abajo. Entonces, estas son las ecuaciones de Newton. Voy a ver si puedo cortarlo esto. Profe, no entiendo la Sí. primera ecuación, a la tensión 1. Simplemente es el bloquecito de arriba. ¿Sí? La única fuerza que tenés en X es la tensión 1. ¿Sí? Acordate que esa tensión 1 es distinta de las tensiones 2. Y después es masa por aceleración. Lo llamamos como cuerpo cero. Masa 0 por aceleración 0. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Está bien. Bien, entonces quería copiar esto. Entonces, esas son mis ecuaciones de Newton muy desprolijas. Podemos acomodar esto un poco. Y acuérdense que tenemos que T1 es igual a 2T2. Entonces, podemos reescribir el sistema con los números. Por ejemplo, si usamos que T1 es 2 veces T2, lo voy a llamar a T, así. A T2 lo llamo T, así
Es un poco más fácil de hacer la cuenta. Bueno, me queda un sistema de ecuaciones, lo voy a copiar ahora. Me quedan dos tensiones, bueno, 30 newton, que es el peso, menos la tensión. ¿Sí? De vuelta, la tensión 2 la llamé T a secas. ¿Sí? Donde tenemos aceleración 1 y aceleración 2. Reemplazo por las aceleraciones como las escribí antes. O sea que es la combinación de la aceleración de la polea más menos la de la masa. Profe, perdón por molestarlo de nuevo. No, bueno, está todo lo que quieras. Decime. Me quedó una duda de la masa 1, ¿por qué la tensión es negativa? Como que no... Porque la idea es que para una persona que está fuera del problema, o sea, que está parada afuera del problema, digamos, en un sistema quieto, lo que va a ver es que la masa 1 va a bajar. ¿Sí? Con respecto a la polea, la masa 1 sube, pero la polea baja. ¿Está bien? Una persona que estaba afuera, lo que ve es que la polea M1, la masa M1 baja. Entonces, lo que hago es tomar un sistema de referencia positivo hacia abajo. Entonces, en ese sistema de referencia, el peso es positivo, pero la tensión que apunta hacia arriba es negativa. Por eso es negativa ahí la tensión. Es lo que yo les decía antes. Uno estaría acostumbrado al revés. Cuando toma un problema de poleas, la masa que sube con respecto a la polea la toma positiva, porque el movimiento es toma positivo el eje hacia arriba. En este caso no conviene tomar el eje positivo hacia arriba, pues si no tendría que poner un signo menos en esta aceleración. Entonces lo que hago es directamente tomar positivo el eje a favor del movimiento, que el movimiento en este caso es hacia abajo. ¿Está bien? ¿Me seguís? Sí. ¿Sí? Y si hubiera Dale. y si hubiera considerado la aceleración positiva, ¿no podría haber resuelto el problema? En realidad, ahí es como... Depende si uno se da cuenta o no de lo que pasa. Si vos hubieses puesto positivo el eje este, o sea, mira, lo voy a hacer como positivo, lo voy a cambiar un poco. Si yo tomo positivo hacia arriba, ¿sí? Yo tendría que haber escrito menos más. ¿Está bien? En eso me siguen. Ahora, esta A1, ¿sí? Yo sé que esta A1 apunta hacia abajo. ¿Sí? Entonces, si yo hubiese escrito la ecuación así, tendría que poner un signo menos acá, a esta 1, porque si no, lo que estoy diciendo es que esta 1 apunta para arriba, que es algo que no pasa. ¿Se entiende? Si yo hubiese resuelto el problema de la polea quieta, que lo perdí, que no sé dónde lo dejé, acá, ¿sí? Cuando uno resuelve este problema, el movimiento es hacia arriba en M1. ¿Sí? Pero en este problema, que la polea se mueve también, el movimiento de M1 es hacia abajo. Y el movimiento de M2 también es hacia abajo. Lo que pasa es que M2, como tiene una aceleración positiva también hacia abajo, se mueve más rápido, o sea, está más acelerado que M1. M1 lo vemos caer más lento. En cambio, M2 va más rápido que incluso la polea. Ok, ahí ya me quedó más ¿Sí? claro. Es una combinación tanto uno como dos es una combinación de dos movimientos. La polea cayendo, que es el que te da esta aceleración a cero, y después los movimientos de esos bloques con respecto a la polea, que para el caso de uno sube, entonces se opone al movimiento de la polea, o sea, va a venir con un signo menos, y el 2 va hacia abajo, ¿sí? Va a favor de donde se mueve la polea, entonces se va a acelerar más.
Es medio un trabalengua, pero es la parte complicada del problema. Si se entiende eso, el problema es... el resto del problema es más o menos tranquilo. Pero lo difícil está en entender cómo es el movimiento de esos bloquecitos. Me perdí el pizarrón. Acá. Entonces, este es el sistema de ecuaciones al que uno tiene que llegar. ¿Sí? Si ustedes llegan acá, bueno, ahora ya el problema es matemática. Fíjense que es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Sí? Tenemos tensión, aceleración cero y aceleración A. Que, bueno, no sé si... Es un poco emborollado resolverlo, porque uno tiene que elegir qué despeja, qué no despeja. Lo más fácil es de acá despejar la tensión en función de aceleración cero. Y después, si quieren, en cualquiera de las otras dos ecuaciones, uno puede despejar la aceleración A en función de la aceleración cero, ir a la tercera y ahí sacar A o a cero, y bueno, y uno va resolviendo todo lo que necesita. No sé si quieren los resultados, igualmente están en la guía, pero no me quiero poner a resolver este sistema porque es bastante largo de resolver, pero creo que no aporta mucho. No sé si se entiende este problema, si quieren hacer algo más, si quieren preguntar algo más de acá, o si tienen otro problema para hacer. Si no, yo tengo para elegir. Profe, ¿puede Sí, hacer el 21 de movimiento relativo, la guía 2? sí, déjame buscar. Es el del piloto. Nos dice el problema 21. Yo tuve problemas con el 14. Dale, hacemos el 21 y después hacemos el 14 de la guía 3, para que me lo anoto. De paso tenía una versión parecida al problema 14 que quería contar. Entonces, este problema me dice que tengo un piloto que tiene que volar hacia el norte. Y hay un viento de 90 kilómetros que sopla en dirección sureste. Entonces, vamos a empezar a dibujar cosas. Entonces, uno tiene norte, sur, no, al revés. Este oeste. ¿No? Entonces, el tipo lo que quiere es volar con una dirección que vaya de norte a sur, ¿no? Esta debería ser la velocidad con la que el avión tendría que volar con respecto a la Tierra. ¿Sí? Para poder ir de norte a sur sin ningún problema. Ahora, me dicen que hay un viento que sopla a 90 kilómetros sobre hora hacia el suroeste. O sea, en esta dirección. ¿Sí? Como es suroeste, el ángulo que forma con la horizontal es de 45 grados. Esta sería la velocidad del viento respecto a la Tierra. Y me dice que la rapidez del avión en aire quieto es 300 kilómetros sobre hora. O sea, esta sería la velocidad relativa del avión con respecto al aire. ¿Sí? Entonces, si yo quiero volar derecho, ¿sí? En esta dirección, en esta dirección,
y tengo un viento que me tira así. Me tira hacia atrás y hacia la izquierda. ¿Para dónde debería apuntar el avión para terminar volando derecho? Hacia el noroeste. Exactamente, ¿sí? Quizás no sea 45 grados el ángulo, ¿no? Porque puede ser otro ángulo. Entonces vamos a definir este ángulo así, alfa, ¿sí? Que ahora vamos a tener que buscar cuánto vale. Lo que sí sabemos que ese módulo, ¿sí? Esta sería la velocidad del avión respecto al aire, o respecto al viento, lo llamé, ¿sí? Entonces yo lo que tengo es que la velocidad del avión con respecto a la Tierra va a tener que ser la velocidad del viento con respecto a la Tierra más la velocidad del avión con respecto al viento. ¿Sí? La velocidad relativa. ¿Está bien? Lo que hay que tener en cuenta es que esto es una ecuación vectorial. Entonces, por un lado voy a tener que sumar lo que tiene X con lo que tiene X y por otro lado lo que esté en la coordenada Y. Estoy tomando un sistema de referencia, si quieren, el tradicional X e Y. X hacia el este y hacia el norte. Entonces, si quiero calcular esto, vamos a escribir la velocidad del viento con respecto a la Tierra. El módulo sabemos que es 90. ¿Sí? Me voy a comer las unidades. Está todo en kilómetros sobre hora. Y esto tiene. Este es el módulo. Ahora voy a escribir la dirección, que sería coseno de 45. En la dirección X, esto se acuerda en versor, quiere decir que es el vector 1, 0. Sería negativo, está en el eje negativo. Y también en el eje Y sería negativo, entonces sería seno de 45. En el versor Y. ¿Está bien? Estoy usando la notación esta de versores. O sea, esto que sería decir 90 por coseno de 45, punto y coma, bueno, menos 90, perdón, menos 90, seno de 45. ¿Sí? En lugar de escribirlo así como vector, lo escribo multiplicado por este versor. De la misma forma puedo escribir la velocidad del avión con respecto al viento. Que el módulo es 300. Y ahora escribimos su componente en X, que va a ser, va a tener que venir con un seno, perdón. Este va a ser con seno de alfa, que es el opuesto en X. Más en el coseno de alfa en la dirección Y. Entonces, lo escribí así porque, fíjense, lo que ahora tengo que sumar es la parte que tiene X con la parte que tiene X, la parte que tiene Y con la parte que tiene Y, ¿sí? Y la velocidad del avión con respecto a tierra, sabemos que es alguna velocidad que tenemos que calcular, pero que está completamente en el eje Y. Sí, en X no tenemos nada. Entonces, eso me va a dar un sistema de ecuaciones que en X va a estar igualado a 0. O sea, va a ser menos 90 coseno de 45 más 300 por seno de ángulo y después en la parte Y va a estar igualado a B, que es la velocidad que va a tener el avión con respecto a la Tierra.
Entonces esto me va a dar menos 90 por el seno de 45. Y sí, está bien, más 300 por el coseno de alfa. Entonces, este es el sistema de ecuaciones al que uno tiene que llegar, donde las incógnitas que uno tiene son el ángulo alfa y la velocidad que tiene el avión con respecto a la Tierra. Entonces, de la primera ecuación uno saca el alfa, y de la segunda ecuación, ya con el alfa, pues calcular el coseno, y ahí saca la velocidad. ¿Sí? Bueno, les dejo de tarea los números, pero ¿se entiende el problema un poco mejor? Sí, sí, gracias. No, no. Profe, Sí, el B podríamos ver así, aunque sea rápido, cómo se daría. el B, la parte B. Sí, por favor. Sí, mira, la parte A es sacar, es decir esto, es escribir este dibujito, más o menos. Sí, este sería, de hecho, ese sería y la parte B ya sale cuando resuelvas este sistema de ecuaciones. Porque vos sacás el alfa, ¿sí? Que eso completaría la parte A, porque vos tenés que decir la dirección, ¿no? Claro, Para dar sí. la dirección, es decir, el ángulo con respecto a la vertical o a la horizontal. Entonces, la primera ecuación te va a dar el punto A. Y la segunda ecuación, cuando ya tenés el ángulo, despejas B, y esto te va a decir la rapidez del avión. ¿Está bien? Sí, sí, perdón, estaba mareada. Entonces, No, no, yo lo tiré así y sabía que salían las dos cosas juntas, perdón. gracias. No, nada. Profe, Bueno, después, ¿el sí. vectorial qué sería? ¿Sería ¿Cómo? el diagrama vectorial? ¿Sería Sí, este dibujito. Este Ah, dibujito es ok. el diagrama vectorial, sí. Gracias. No, nada. Sí, sí, justo estaba diciendo, iba a decir eso. Bien, entonces, pasamos al problema de la cuña. Vamos a borrar esto. Entonces, déjenmelo buscar. Bien, el problema 14 es... el problema es que uno tiene una cuña que se mueve. ¿Sí? Este bloquecito, esto es la cuña, se mueve para la derecha y arriba tiene un bloque. Entonces, lo que quiere es que ese bloque permanezca siempre a la misma altura. Entonces, si uno moviese ese bloque, lo que quiere es que la trayectoria de ese bloque sea así, sea horizontal. Igual. Déjenmelo dibujar con una línea recta. O sea, la trayectoria de ese bloque sea así, horizontal, y la trayectoria de la cuña también que sea horizontal. Entonces, lo que tiene eso es que ya a uno le está marcando cuáles son los ejes de movimiento. ¿Sí? Los ejes de movimiento de ambos cuerpos son esas dos horizontales que yo dibujé ahí. Esto cambia un poco a lo que uno usaba en plano inclinado. En plano inclinado, como la cuña estaba fija, uno usaba un sistema de ejes donde elegía como eje X paralelo a la superficie del plano inclinado. En este caso, en lugar de elegir ese eje X, como yo todo el movimiento lo tengo en esta dirección, voy a elegir el eje X de esa forma. Eso va a hacer que el problema sea más sencillo de plantear. ¿Por qué hago eso? Porque además me dice que el bloque tiene que estar siempre a la misma altura. Entonces, en una dirección Y, que sería así, perpendicular, el bloque no se acelera. Entonces, yo ya sé que la aceleración en esa dirección es 0. Como me lo está avisando, eso es algo que voy a poder aprovechar. Si en cambio no me hubiese dicho eso,
y el bloque podía moverse en esa dirección, hacia arriba o hacia abajo. El problema ahí es un poquito más complejo y ahí uno podría pensar de cambiar el sistema de referencia. Pero bueno, después eso es el problema 15 y lo subí resuelto a más campus y no cambié el sistema de referencia, no hace falta, pero uno podría considerarlo. En este problema es como que el sistema de referencia lo que conviene es tomar los ejes X y clásicos. ¿Sí? Cuando digo X y clásicos son X hacia la derecha y hacia arriba, ¿sí? Y con eso el problema se puede resolver. Entonces, vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Voy a arrancar con la masa M, ¿sí? Está en un plano inclinado. Más o menos voy a dibujar el plano inclinado, sería una cosa así. Es muy difícil hacer las cosas rectas con el mouse. ¿Sí? Este sería el ángulo alfa. Una cosa que tiene este problema es que no tiene números, entonces va a quedar todo expresado en función de letras. Entonces, dijimos que vamos a considerar un sistema de ejes, ¿sí? De los tradicionales, XY, o sea, X positivo a la derecha, Y positivo hacia arriba, y las fuerzas que uno tiene son el peso hacia abajo, el peso siempre es perpendicular a la superficie de la Tierra, y la normal es perpendicular al plano inclinado. O sea, la normal va a salir 90 grados hacia acá. La voy a llamar normal, así a secas. Entonces, uno puede ver que la normal, si no me equivoco, normal, este es alfa, la normal, este sería alfa de vuelta. Déjenmelo asegurar así, no. Así, este es el ángulo alfa. Esta es la normal. Este es el eje X. Esta es la normal. Entonces, este vuelve a ser alfa. Este es el complementario alfa. Este vuelve a ser alfa. ¿Sí? Bueno, ese es el alfa. Por las dudas quería asegurarme de que no lo haya puesto mal. Ese sería alfa. Y después con respecto a la cuña creo que no hace falta que la dibuje, pero las fuerzas que tenemos son la fuerza... Bueno, voy a elegir el mismo sistema de eje primero. La fuerza F hacia la derecha. Después tengo una normal con el piso, que es distinta que la normal N que escribí antes. Tengo su peso hacia abajo. Y después tengo la reacción de esta normal, que tiene que ir en la misma dirección, que va a ir así en N. ¿Sí? Esta sería la dirección. Este es alfa. Entonces, por opuesto por el vértice, este volvería a ser alfa. ¿Sí? ¿Me siguen el diagrama de cuerpo libre? Sí, lo vimos. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a escribir las ecuaciones de Newton para el cuerpo 1. En la dirección X tenemos normal por seno de alfa. Esto es la masa M por la aceleración del bloque. ¿Sí? Además, para que esto permanezca a la misma altura, la aceleración del bloque y de la cuña tienen que ser la misma. Después tenemos, bueno, normal por coseno menos el peso. Esta sería la ecuación en Y, ¿sí? Y está igualado a 0. Tenemos aceleración 0 en el eje Y, en M chico. Y para M grande, tenemos en la dirección X la fuerza menos la normal por el seno de alfa
¿sí? Sería la reacción de esta componente, la normal, de la parte en X. ¿Sí? Y en el eje Y tenemos la normal con el piso, que no me la pide, pero lo voy a escribir, menos la componente en Y de la normal de arriba, menos el peso, mg, y esto también es igual a 0 porque no tengo aceleración en Y. ¿Sí? Y, me estoy comiendo acá m por a. Bueno, esa no es la m que tengo que dibujar. M por a. ¿Sí? Entonces, si se fijan de esta ecuación, uno de esta que está acá, puede calcular la normal. Se obtiene que la normal es mg coseno. Una vez que tiene la normal, puede ir a la ecuación de arriba, ¿sí? Que le va a quedar mg, bueno, me va a quedar coseno. MA. Se cancelan las m's. Y me queda g por tangente de... Esta sería la aceleración. Seno sobre coseno, acuérdense que eso es una tangente. ¿Sí? Y bueno, y de ahí uno puede volver a la ecuación que está acá y de ahí despeja la fuerza. ¿Sí? Uno ya tiene la normal y con eso ya debería salir. Profe, le hago una pregunta. Sí. O sea, es más general, pero en este caso dijo que nos servía este sistema de referencia. Claro. Pero en otros ejercicios, o sea, ¿existe la posibilidad de usar dos sistemas distintos para cada cuerpo? Sí, totalmente. De hecho, fíjate, en el primer ejercicio que hicimos, tomamos dos sistemas de referencia distintos para cada cuerpo. Voy a volver atrás. En este sistema, por ejemplo, yo tomé XY positivo en esta dirección, ¿sí? Y Sí, después el otro lo cambié, lo puse positivo hacia abajo. Por cada cuerpo que vos tenés un sistema de referencia que tenés la libertad de elegirlo como vos quieras. ¿Sí? claro, sí. Eh, Pero eso no te afecta, eso es lo que, o sea, me cuesta verlo quizás a mí, porque no sí. entiendo mucho, pero me cuesta ver cómo me afectan las cuentas, porque en este caso estamos cambiando los signos, tipo poniendo los opuestos. Pero si en la cuña yo gira, o sea, si yo rotaba, por ejemplo, el eje, y quería 45 grados, o sea, ¿cómo es la relación ahí con los ángulos? Claro, ahí va a cambiar un poco el problema. Ahora lo voy a plantear así como vos decís. Pero una cosa que quería decir antes es que un amigo dice que no hay sistemas de referencia malos, sino que hay sistemas de referencia que hacen difícil el problema. Entonces, esos sistemas de referencia uno trata de evitarlos, trata de buscar el sistema de referencia que le haga más fácil el problema. A veces el sistema de referencia, no logra ver cuál es el mejor sistema de referencia, porque no siempre es evidente. Por ejemplo, acá es un problema en donde no es evidente cuál es el mejor sistema de referencia. Yo, como hice este problema 14.000 veces, yo sé qué es lo que conviene tomar como sistema de referencia, pero la primera vez que lo hice, bueno, tuve que hacer más cuentas quizás que las que tenía que hacer. Entonces, lo importante con los sistemas de referencia es que uno sea consistente. O sea, si puse que en este sistema la X es positiva hacia la derecha, bueno, no voy a meter un signo menos acá porque me conviene. Lo tengo que dejar así. Y la otra cosa es que cuando tiene dos o más sistemas de referencia, tiene que ser muy cuidadoso en la forma en que relaciona las aceleraciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque imagínense que yo, en lugar de tomar el eje X para la derecha, tomaba el eje X para la izquierda. ¿Qué es lo que me va a cambiar acá? Bueno, lo que me va a cambiar acá es que acá yo voy a tener que poner la fuerza negativa, lo voy a poner negativo, y déjenme escribir así, esto como A1 y A2.
yo ya no voy a poder decir que A1 es igual a A2. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque A1 apunta hacia la derecha, ¿sí? Y A2 es positivo hacia la izquierda. O sea, si lo dibujamos, la aceleración 1 yo sé que la voy a obtener para la derecha y la aceleración 2 también va a ser para la derecha. ¿Está bien? Pero ahora A2, cuando yo termine de hacer las cuentas, lo que esperaría es que la aceleración 2 sea negativa y la aceleración 1 sea positiva. Entonces, si yo digo que son iguales, fíjense que lo que estoy diciendo es que algo positivo es igual a algo negativo. ¿Me siguen eso? Claro, sí, sí, o sea, tendría que ser igual al opuesto. Claro, si yo digo que algo positivo es igual a algo negativo, la única solución de eso es que ambas sean cero. Y sabemos que no pasa. Entonces, por ejemplo, acá yo debería escribir esta relación así, con un signo menos. Debería poner un signo menos acá. Eso es ser consistente, es tratar de adivinar para qué lado van las aceleraciones, ¿sí? Y cuando las relaciono, que no poner que son iguales porque sí, sino que fijarse los signos, por ejemplo, para qué lado aplican. ¿Está bien hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, ¿Quieren sí. que rebobine? Profe, Entonces, sí. yo me mareé con el tema de las aceleraciones. ¿En este? Sí, ¿En lo que dije recién? sí, sí, sí. Sí, yo lo que digo es, suponete que cambiamos la X en este que está acá, lo ponemos hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, te va a cambiar los signos de las fuerzas. La F va a pasar negativa, la normal va a pasar a ser positiva. Entonces, uno lo que decía antes es que la aceleración 1 es igual a la aceleración 2. Esto es lo que decía antes. Y lo decía, bueno, aceleración 1 es A, aceleración 2 es A y listo. Ahora, vos fíjate que las aceleraciones, las dos van a apuntar para la derecha. El movimiento de ambas es hacia la derecha. No importa el sistema de referencia que vos tomes, la aceleración neta que van a ver tanto la cuña como la masa M va a ser hacia la derecha. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ahora, con respecto al primer sistema de referencia, A1 es positiva. ¿Sí? Apunta a la derecha igual que su eje X. Pero, para el caso de la cuña, yo lo cambié el sistema de referencia. X apunta hacia la izquierda, entonces todo lo que apunte para la izquierda va a ser positivo, todo lo que apunte para la derecha va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, si yo ahora con esta elección de sistema de referencia digo que A1 es igual a 2, lo que estoy diciendo es que algo que es positivo es igual a algo que es negativo. Y matemáticamente, la única forma de que esa igualdad se cumpla es que las cosas sean cero. Es que las aceleraciones sean cero. Y es algo que sabemos que no pasa. Entonces, si uno, por ejemplo, hubiese tomado este sistema de referencia, no puede decir que las aceleraciones son iguales. Porque no lo son. Una es positiva y la otra es negativa. Son iguales en realidad en módulo. Entonces, lo que uno tiene que hacer, es una pavada, pero tiene que acordarse de hacerlo, es el signo menos. ¿Ahí me seguís? Sí, ahí lo ¿Sí? entendí. ¿Está bien? Esto puede parecer que es una boludez, ¿sí? De cómo tomo el sistema de referencia, pero créanme que cuando entremos en el segundo parcial y pasemos a ver cuerpo rígido, ¿sí? Es algo que necesito que lo tengan bien claro. Porque en cuerpo rígido ahí las cosas se complican un poco más porque como hay giros, va a haber un giro que para un lado que es positivo, un giro que para el otro lado es negativo, y hay que relacionar aceleraciones. Bueno, es un poco más complicado, lo hablamos en el segundo parcial, pero lo que está bueno es entender bien de cómo mi sistema de referencia es consistente, ¿sí? En dónde es que pueden llegar a aparecer este cambio de signos y este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? Ahora quería probar, explicar, cambiando el eje de referencia.
Bien, entonces, cosas me vuelven a preguntar, pero antes ya me olvidé lo que había dicho, lo que me habían preguntado, creo que era qué pasa si yo tomaba otro sistema de referencia. Sí, era esa la pregunta. Está bien. Entonces, imagínate que vamos a tomar, la cuña se sigue moviendo, y en el cuerpo de arriba voy a tomar el sistema de referencia del plano inclinado, el que uno elige siempre, que tiene un plano inclinado cuando no tiene una cuña que se mueve, que es este sistema de referencia, ¿no? Sería la Y hacia arriba y la X hacia abajo, ¿sí? En esta dirección. Entonces, eso hace que, bueno, la normal, lo bueno de este sistema de referencia es que la normal, que es una incógnita siempre, me cae todo en el eje Y, no la tengo que descomponer, y lo único que descompongo es el peso. ¿Sí? Entonces, si yo elijo este sistema de referencia, mi ecuación de Newton sería normal menos el peso en Y, que sería peso coseno, es masa por la aceleración que tenga en Y, el eje Y. Y en el eje X tendría peso por seno, sería masa por aceleración en X. Esto es si uno toma el sistema de referencia típico de plano inclinado. Entonces, ¿qué es lo que cambiaría en este problema? Bueno, en este problema, si se fijan, el movimiento, habíamos dicho que es en esta dirección. La aceleración A es en esta dirección. ¿Sí? Cuando uno resuelve el problema típico de plano inclinado, la aceleración es en esta dirección, está completamente en X. Ahora la aceleración que uno ve no está completamente en este eje X, en este, sino que es horizontal. Eso se traduce en que uno tiene una componente en X de esa aceleración, o sea, esta es la aceleración A que calculábamos, como la calculamos en el problema anterior, y esa aceleración A tiene dos componentes, una en X y una en Y. ¿Sí? Entonces, lo que va a cambiar es que esta aceleración Y no la puedo poner cero, como uno estaba acostumbrado. La voy a tener que calcular. No es complicado, porque esa aceleración X y esa aceleración Y van a ser, por ejemplo, una aceleración por seno o coseno. Habría que buscar cuál es cuál. Si este es el ángulo alfa, este es beta, este es alfa, de vuelta. Por ejemplo, la aceleración X la voy a tener que escribir con A coseno de alfa, y la aceleración Y la voy a tener que escribir como A seno de alfa. ¿Sí? Ese es el único cambio que uno haría. Después la cuña la escribimos como XY normal, y lo único que tiene que hacer es escribir esto. ¿Sí? No es mucho más complicado. Sí son un par de pasos extra, pero no es mucho más complicado. ¿Me seguías? ¿Era eso la pregunta? Sí, es que yo lo había planteado así, pero creo que mi error fue, o sea, yo planteé aceleración en Y como cero. Por Claro, claro. Eso es lo que uno quizás se olvida. Lo que uno está acostumbrado en un plano inclinado es que poner la aceleración en Y es cero. Justo en este caso, como la aceleración es horizontal, bueno, va a haber una componente en Y, que quizás sea chica, pero va a estar. Claro, está bien. Creo que ¿Sí? mi error. Entonces el movimiento, o sea, para más o menos generalizar, el sistema de referencia me conviene usarlo generalmente en el sentido de la aceleración, ¿no? Sí, esa es la gran moraleja del día y es como, para mí es la regla de la materia. El sistema de referencia siempre tomarlo a favor del movimiento. Claro, ok. Sobre todo después cuando veamos cuerpo rígido, eso va a ser como clave. Ahora uno puede, yo cuando hice el ejercicio 15, no lo tomé a favor del movimiento, hay un signo hay una aceleración que me va a dar negativa, pero en ese caso, bueno, no es nada grave. Pero la verdad que hace mucho más fácil las cosas tomar todos los sistemas de referencia positivos hacia donde se mueven.
¿Por qué? Porque en ese caso, se ahorra este tema de los signos menos cuando relaciona aceleraciones. Genial, gracias, profe. No. Bien, no sé si tienen algún problema más. Yo había elegido algunos para hacer, pero no sé, son las 12. Si quieren, lo cortamos acá, los podemos hacer en otro momento. Profe, Sí, del primer ejercicio, creo que era el ejercicio 15. sí, no, sí, 13 creo que era. Sí, ya lo hiciste. Sí. ¿Este? Sí, ese. Sí. ¿Cómo hallaste que la tensión 1 era igual a 2 veces la tensión 2? Eso no me quedó Sí, muy claro. sí, eso es un truco que está bueno, apréndanselo. Lo que haces es plantear Newton en la polea. ¿Sí? Ok. Acá está el diagrama de golpe libre, sería la tensión 1 tirándote para arriba y dos tensiones 2 tirándote hacia abajo. Entonces, lo que tenés es que tensión 1 menos tensión 2 menos tensión 2 es la masa de la polea por la aceleración. Y como a vos te dicen que la polea es ideal, que no tiene masa, ¿sí? Esa masa es 0. Entonces, toda la parte derecha de la ecuación te queda igualada a 0. Ok, entonces es un Y de ahí te sistema. despejas las tensiones. Ok, Sí. perfecto, muchas gracias. No. Me habían preguntado sobre el TP. Lucas, ¿me querías preguntar algo sobre el TP? Sí, sobre las consignas y cómo sería. Eso. Creo que Cristian no subió el TP todavía, ¿no? Creo que no, por eso. Sí, Hoy me estuvimos hablando parece. sobre Sí, lo de error y todo eso para saber. sí, hoy creo que lo estiró los de error. Cristian me dice que hoy subiría la guía y mandaría un aviso. Pues justo estábamos hablando de pasar el labo al jueves. Ok. Así Ok. que nada, estén atentos hoy que lo va a subir. Después la clase del laboratorio, lo que vamos a hacer es, seguramente charlemos un poco cómo es el experimento. Vayan con la guía de TP que Cristian va a subir, vayan con al menos haberla leído una vez alcanza. Y nada, ahí les vamos a dar un par de trucos para hacer el experimento. Y No eso sé en si la les clase, contó ¿no? algo. ¿Cómo? Se hace en la clase, ¿no? La idea es que si lo pueden hacer en la clase, mejor, porque nosotros vamos a estar conectados y nos pueden preguntar si algo nos sale o si tienen alguna duda. Pero si no, en el momento que ustedes puedan. Lo ideal sería para, no sé, desde la clase de laboratorio a, no sé, un par de días que tengan por lo menos las mediciones. ¿Sí? O sea, hay que medir. Una vez que uno tiene las mediciones, vamos a pasar al Excel, vamos a hacer el análisis de datos, que yo el cuatrimestre pasado subí un video de cómo se hace el análisis de datos, así que con eso no creo que tengan problema. Digo por si hay alguno que no sabe usar nada de Excel. Y una vez que tienen el análisis de datos, después tienen que presentar un informe, que después también les voy a contar cómo se hace un informe, contando los resultados y comparándolos con los otros integrantes del grupo. ¿El informe es individual? No, el informe es en grupo. Ah, listo. ¿Sí? La idea del informe, ya lo comento, es que, nada, ustedes nos van a entregar un informe, nosotros lo vamos a corregir, se lo vamos a devolver de vuelta para que le hagan algunas correcciones y a eso le ponemos nota. Joya, gracias. ¿Sí? No. Dale, sí. Profe, perdón, tengo Sí. una pregunta más. Sí, obvio. Sí, lo que quieran. Tengo una duda más que nada sobre el sistema en el de ejercicio 12, En el de ejercicio. día 3, o sea, de dinámica. En el ejercicio, en el 12, para que lo busco, Sí, sí. el que viene antes de este que resolvimos. Sí. O sea, no hace falta resolverlo, pero es una duda más que nada sobre cómo es el sistema y hacia dónde se está moviendo. Ok, sí. Para que lo copio.
esto? Acá, página. Ok. La idea de este problema en realidad es... depende, ¿no? de cuál es más grande, si M1 o M2. Yo lo hice este problema pensando que M1 es el que baja y Claro. M2 es el que sube. Creo que lo puedes hacer al revés. Baja, ¿sí? Lo puedes pensar al revés, no te va a cambiar mucho, pero no sé. Que pensar que M1 baja y el otro sube, con eso se puede resolver. Pero entonces es lo mismo, o sea, en ese caso, por Sí, ejemplo, sí. la aceleración iría hacia, o sea, positiva hacia la derecha, ¿lo puedo tomar? ¿Cómo? Claro, la idea de este sistema es que tomes en M1 lo que uno debería hacer es, si esto baja, es positivo hacia abajo, si querés la X o Y, llamarlo como quieras, ¿sí? Positivo hacia abajo, y en M2 lo que te conviene es tomar positivo hacia arriba, ¿sí? Siempre pensando en, o sea, este sería X, este sería Y. Siempre pensando que M1 es el que baja y M2 es el que sube. Ah, está bien. No, perdón, yo estaba más pensando algo en X, pero no hay nada en X. No, no hay nada en X, no hay nada, no hay nada. No, está perfecto. Sí, Gracias. no, nada. Podemos ver el 15 de dinámica, el de sí, para que lo tenía por acá. Para que tengo que cambiar de compartir el PDF. Yo el 15 lo dejé subido a más campus, pero si quieren les comento un par de cosas. El 15 pregunta para Victoria, ¿el 15 de la guía 3 o la guía 4? De la 4. Ah, de la 4, ok. El 15 de la guía 3 lo subí a más campus, lo pueden chusmear ahí. El 15 de la guía 4. Un segundo, acá, a este. Este que está acá, ¿no? Sí, eso. Bien, entonces, fíjense que si uno hace el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Siempre en estos problemas, cuando ya tienen movimientos circulares, dinámica de movimiento circular, siempre fíjense cuál es el eje radial, o sea, cuál es el eje centrípeto. Entonces, cuando uno lo encuentra, que en este caso sería en esta dirección, ¿sí? Ya sabe para qué lado es la parte positiva. Entonces, este sería el eje radial. La parte que apunta hacia adentro del círculo sería la positiva. ¿Sí? El eje tangencial es hacia dónde es la velocidad, que sería hacia afuera del pizarrón, ¿sí? Esto no me acuerdo si lo hablamos. Cuando un eje apunta hacia afuera, el pizarrón se escribe como un circulito y un punto. Cuando es hacia afuera, se escribe con una X y un circulito hacia... Eso quiere decir en la dirección adentro de la pantalla. Este que yo dibujé es hacia afuera, ¿sí? Perdón, no es un eje Y, es un eje tangencial, se le llama. ¿Sí? Un eje tangente. La velocidad que tenemos es en el eje tangente. Y después, este eje que está acá es un eje Y tradicional. ¿Sí? Como si fuese un eje Y, donde no tenemos movimiento. El bloque de 4 kilos en esa dirección no se mueve. No tiene ninguna aceleración. Entonces, las fuerzas que tenemos son la tensión, ¿sí? La vamos a llamar tensión 1. En este caso, las tensiones son sogas distintas, así que no tienen por qué ser iguales. Y tensión 2. Y después tenemos peso. Entonces, si se fijan, esas tensiones 2 esa tensión 1 y tensión 2 tienen cada una componente radial. ¿Sí? Tensión 1 radial. Las dos componentes radiales
apuntan hacia el centro del círculo, o sea, son fuerzas centrípetas, pero después también tiene una componente en el eje Y, que en el caso de la tensión 1 apunta hacia arriba, y en el caso de la tensión 2 apuntaría hacia abajo. ¿Sí? Estas tensiones en Y, esas componentes, lo que hacen es tratar de sostener al bloque para que esté siempre a la misma altura. ¿Está bien? Entonces, si uno escribiese las ecuaciones de Newton para esto, tendría en un eje radial, las dos son positivas, tensión 1. No hay tensión en el eje tangencial. En el eje tangencial no tenés tensión. El eje tangencial es perpendicular a la pantalla. Ok. ¿Sí? No tenés. Eso quiere decir que, como no tenés aceleraciones en el eje tangencial, la velocidad angular de este bloque va a permanecer constante. ¿Sí? En el eje Y lo único que tenés son tensiones que se van a compensar entre ellas y con el peso para que el bloque esté siempre a la misma altura. Entonces, en los ejes radiales tenés dos fuerzas centrípetas, las dos son positivas, apuntan hacia el centro del círculo. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que como nos pide en algún momento, las revoluciones por minuto, capaz que lo mejor es escribir la aceleración centrípeta con el omega. Sí, acuérdense que la aceleración centrípeta puede ser v cuadrado sobre r o omega cuadrado por r. Y en el eje Y tenemos una tensión 1 en Y menos el peso menos una tensión 2 en Y. Y eso, como sé que en el eje Y no se mueve, tengo aceleración igual a 0. Esas serían las ecuaciones de Newton. Entonces, lo que me falta en mi problema es, por ejemplo, saber cuál es el radio y cuál es el ángulo que forman estas tensiones. ¿Cómo se llama esto? Con la horizontal o con la vertical. Entonces, vamos a dibujar un poco las tensiones. ¿Sí? A mí me dicen que... Voy a dibujarlo así. A mí me dicen que ese palo mide 2 metros, o sea que a la mitad, acá habría 1 metro. ¿Sí? Voy a tener que hacer trigonometría. ¿Sí? Acá me dan 1,25, que es la hipotenusa. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere este ángulo, ¿sí? Este que está acá sería la cuerda T1. Dibujé solo T1, T2 no, creo que no hace falta. Y quiero este ángulo alfa. Fíjense que a mí lo que me da es el opuesto y la hipotenusa. Entonces, puedo decir que el seno de alfa es el opuesto dividido la hipotenusa. Los metros con metros se cancelan. Y uno de acá puede sacar, bueno, que el seno de alfa es 1 dividido 1,25 es 4/5. Y pasando el seno como seno a la menos 1, uno ahí puede sacar cuánto es el ángulo. Y a mí me da 53 grados más o menos. ¿Sí? Nada, tuve que averiguar cuánto es el ángulo. Ahora que uno tiene el ángulo, puede sacar cuánto mide este lado amarillo, que sería el radio. ¿Sí? Que en este caso el radio sería la hipotenusa, que es 1,25, y acá habría que hacer la cuenta con el coseno. Coseno de 53. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, lo que no entiendo es por qué si las dos tensiones miden lo mismo y entre ellas también miden, o sea, no son 2 metros entre las dos, ¿por qué las tensiones no valen lo mismo? Eso no me entiendo. Perdón, no, te escuché medio bajo el último. ¿Por qué no son iguales? Claro. Claro, porque uno lo que esperaría es que si el problema fuese simétrico, las dos tensiones sean iguales.
El tema es que está el peso, ¿sí? El peso te está tirando hacia abajo. Entonces, si las dos tensiones fuesen iguales, en la componente I las dos se cancelarían y la fuerza resultante en la dirección I sería solamente el peso. ¿Está bien? Y si la resultante es solamente el peso, lo que te va a pasar es que la masa se va para abajo. Entonces, para sostener al peso, lo que va a tener que pasar es que la tensión 1, por lo menos en la coordenada I, sea más grande que el peso. ¿Sí? Y además la tensión 2, lo que está, por cómo está puesta, te tira para abajo. Entonces, la tensión 1 tiene que hacer dos cosas. Compensar el peso y compensar a la tensión 2 en I. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Me estaba contando el peso. Si esto estuviese en una mesa apoyado, ¿sí? O sea, en lugar de estar en el eje Y, esto fuese, no sé, un eje X, ¿sí? Y el peso está en la dirección Y, o sea, no está en esa dirección X, ahí sí las tensiones serían iguales. ¿Se entiende? Porque O sea, ahí no tengo nada que compensar. ¿Cómo? Perdón, o sea, en una polea cuando es tipo en todo en I, ¿también serían iguales? Sí, justo en una polea lo que no tenés este tipo de composiciones, pero sí. Sí, si vos tenés una polea, por ejemplo, esta tensión y esta tensión siempre son iguales. En una polea ideal. Claro, independientemente del peso de los cuerpos. Claro, pero eso, ojo, va a ser una polea ideal. Después también, segundo parcial, después lo vamos a ver un poquito más complejo, pero sí, por ahora sí. Bueno, entonces ahora uno que tiene el radio puede descomponer las tensiones. Por ejemplo, la tensión 1 le va a tener acá, como es con el radio, va a venir con coseno. Coseno de alfa ya sabemos cuánto es. Más T2, coseno del ángulo. Y esto es M, W cuadrado de R. Y después tenemos tensión en I, va a venir con el seno, menos el peso. Tensión I, seno. 0. Entonces, ese sería el sistema de ecuaciones que uno tiene que llegar. ¿Sí? El radio, de vuelta, lo calculamos así. Ya es un número. Y con eso uno puede sacar T1 y T2. Ah, mentira, perdón. T1 ya me lo dan. Tengo que sacar T2. Ahí. Un segundo. Tengo que sacar T2 y tengo que sacar omega. Esas son las incógnitas. T1 ya me lo dicen, es 80 newton. Entonces, con eso uno saca lo que le falta. Y una vez que tiene el omega, puede sacar las revoluciones por minuto que habíamos visto. Había una formulita que les había dado cuando hicimos movimiento circular. Ahora no me la acuerdo, pero si no, uno puede sacar el periodo y hacer la cuenta. Y la última parte, la parte C, lo que va a pasar es que tenemos que calcular de vuelta las RPM, pero cuando T2 deja de existir. O sea, básicamente cuando la tensión 2 no está, esto no va a estar, esto no va a estar, y uno va a tener que calcular la tensión 1 de vuelta y el omega de vuelta. Y ahí comparar las RPM. ¿Sí? El ejercicio sería igual, pero bueno, hay que cancelar T2. No sé si se entiende o si quieren que lo haga con un poco más de detalle. Sí, perfecto, gracias. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda más. Bueno, si no hay más dudas, si quieren lo cortamos acá.
Después, bueno, estén atentos que hoy a la tarde Cristian va a dar la guía y probablemente algún aviso del laboratorio. Y nada, cualquier duda me escriben al mail. Si tienen alguna duda que quizás por mail sea medio difícil de responder y prefieren hacer por Meet, avísenme y coordinamos, no hay drama con eso. Y nada, si después necesitan otro día de consultas fuera del horario, también no hay problema. Qué bueno, vamos a cortar la grabación. Y bueno.